Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo le va, traders, chicos, chicas? Vamos a hacer el video del backtesting del día operativo de hoy, 20 de noviembre del 2023. Vamos a hacer el análisis que habíamos hecho esta mañana, tanto en una hora como en 15 minutos. Vamos a moverlos ahora directamente a una hora y vamos a hacer el análisis que hicimos y qué es lo que podíamos esperar del precio. Vamos a hacer las proyecciones y vamos a arrancar con el día operativo para ver qué es lo que podíamos ver o qué podía pasar el día de hoy. Bien, agrandamos la zona. Sabíamos que veníamos de tocar un órgano de diario, ¿sí? Que tenía gaps, hasta ahí correcto. Vamos a ir borrando un poco de cosas que no sé por qué me aparecen, pero bueno, hay que borrar. Excelente. Bueno, nosotros habíamos dicho esta mañana que el precio venía acelerado, ¿sí? Esta mecha me tomaba liquidez de mínimos, bien, y me rompía la estructura. Por ende, esta línea que yo marqué ahora, que marqué esta mañana, que la puse de color, era el mínimo de H1 y el precio solamente me la había tomado liquidez y no me había roto con cuerpo. Ya habíamos marcado como máximo esta línea que tenemos acá arriba. Ese era el rango actual de H1, ¿sí? Precio de momento tomando liquidez. Y para 15 minutos el precio nos venía haciendo rompimientos alcistas. Vamos a ir directamente a 15 minutos y vamos a ver cómo se ve el gráfico en esa temporalidad. Correcto, vamos a achicar un poquito. Vamos a correr acá. Entonces tenemos mínimo de H1 y máximo de H1. Y estamos dentro de eso. Esto que ustedes ven con rompimiento con cuerpo no es más ni menos que toma liquidez para H1. El precio nos venía rompiendo estructuras alcistas, venía retrocediendo a sus zonas más discount, volvía a romper la estructura y este es el último rompimiento que tiene en 15 minutos. El precio en la madrugada del lunes había llegado a su zona más discount. Imaginamos que era una zona en la que el precio rebotó en algún nódulo con ineficiencia de alguna temporalidad anterior, ¿sí? La mostramos, no la vamos a mostrar ahora porque no es necesario, solamente vamos a marcar de esta manera como para decir, bueno, el precio rebota ahí y llega a una zona, ¿sí? que rebota para abajo. La intención del precio, o lo que uno podía imaginar del precio, era que el precio superara el máximo para hacernos un nuevo rango de 15. Bien, yo esta mañana hice proyecciones y dije, si el precio en apertura desde acá, fíjense que viene de hacer un impulso, no logra romper de momento y empieza a hacer retrocesos a la baja. Imaginando esa proyección, ¿sí? De que el precio empiece a caer, nosotros podríamos decir, bueno, el precio empieza a caer en esta zona, haciendo impulsos bajistas en apertura, y nos rompía el mínimo de diario, de H1, nosotros podríamos pensar que el precio iba a hacer un retroceso para seguir cayendo, porque en realidad lo que está haciendo es rompiéndonos un mínimo de una temporalidad mayor, en este caso de diario, como también nos estaría rompiendo el mínimo del rango de 15 minutos. Bien, hasta ahí correcto. Si el precio hacía esto, nosotros teníamos como bloques que el precio podía reaccionar. Este era uno. Bien, y el próximo bloque era este que está acá arriba. Bien, los dos eran bloques válidos si el precio rompía esta zona. Ahora, si el precio a esto no lo hacía, a ese rompimiento no lo hacía, y por lo contrario empezaba a romper impulsos o empezaba a hacer, y venía, respetaba esta zonita y empezaba a hacer esto, ¿sí? Y empezaba a romper estructuras para arriba, a nosotros nos iba a hacer un nuevo rango de 15 minutos. Va a hacer un retroceso para llegar a sus zonas, puede ser este bloque o este bloque de acá abajo, para seguir subiendo. ¿Cuál sería la intención? Ir a mitigar el máximo de H1. Esa podría haber sido la intención o lo que nosotros podríamos haber pensado. Entonces, si el precio me rompía este máximo, que es el máximo actual, nosotros automáticamente podíamos marcar un Fibonacci desde el nuevo mínimo hasta el nuevo máximo, ¿sí? Y esperar el precio en las zonas por debajo del 60% del Fibo para nosotros empezar a
a pensar en comprar. Bien, bárbaro. En base a eso vamos a ver qué es lo que hizo el precio hoy. Voy a dejar los bloques marcados, estos dos de arriba, siempre y cuando el precio no me venga y no me rompa por encima. Ahora directamente venga y rompa. Eso a mí estos bloques me lo va a inhabilitar, porque estos bloques solamente serían válidos si el precio mitiga el mínimo de H1. Bueno, con ese análisis vamos a darle arranque a nosotros a la operativa de hoy y vamos a ver qué sucedió o qué es lo que hizo el precio. Fíjense que el precio comenzó bajando, pero automáticamente empezó a ir para arriba, ¿sí? Con muchísima fuerza, con muchísimo volumen. Eso nosotros a estos bloques los elimina, porque el precio no nos está rompiendo por debajo H1, está rompiendo por arriba 15 minutos. Así que eso nos indica a nosotros vía alcista. Excelente. Fíjense, el precio sigue subiendo. Vamos a ver qué hace o dónde se frena y ya empieza a hacer un retroceso, ¿sí? Que es lo que nos interesa a nosotros ahora para ya poder definir nuestro rango de 15 correctamente. Miren cómo en esta zona que teníamos liquidez para el bloque, el precio ya empieza a tener reacción a la baja, ¿sí? Y ya empieza a hacer un retroceso. Correcto. De momento nosotros no tenemos rompimientos estructurales, así que vamos a dejar que el precio siga desarrollando a gusto lo que quiera hacer. En este momento 11:46, a mí me gusta operar mucho a partir de las 12 horas, cuando ya el mercado es mucho más tranquilo y podemos ya definir cuál sería la intención del precio o qué es lo que puede hacer el precio. Bien, fíjense que el retroceso simplemente fue un retroceso mínimo, ¿sí? Y ese retroceso a nosotros nos deja un nuevo fractal de un minuto, perdón, un nuevo rango de un minuto, ¿sí? Que sigue siendo alcista. Por ende, bueno, nosotros necesitamos que el mercado ya mostrara retroceso para decir, bueno, esa es la finalización de mi rango. Al precio estar rompiendo una estructura acá, nosotros podemos entender que podía hacer un retroceso o marcar un rango nuevo. Bien. De momento no está pasando nada. Perfecto, paramos ahí. Bueno chicos, nosotros tenemos cosas importantes acá en un minuto. ¿Qué pasó? El precio había hecho este rompimiento y teníamos este mínimo en esta zona. Vamos a marcarlo. Teníamos este mínimo acá en esta zona. Bien, esto es todo el rango de un minuto. Cuando empieza a hacer un retroceso ese rango y cuando nos rompe un último fractal, ustedes imagínense que el precio viene haciendo impulso, retroceso, impulso que nos rompe con cuerpo, ¿sí? Y perdón, el impulso es hasta allá. Vamos a marcarlo bien. Viene haciendo impulso, retroceso porque me toma mínimos anteriores. A partir de ahí el precio sí hace un impulso, un retroceso, un impulso que no me logra romper con cuerpo. Entonces a partir de ahí el precio viene y nos rompe el último mínimo. Bien, entonces rompiendo ese último mínimo nosotros entendemos que el precio en esta zona nos está haciendo un rompimiento de estructura interna para empezar a caer. ¿Y hasta dónde podría caer? Y si nosotros entendemos que el precio puede seguir subiendo, bien, entendemos que el precio puede seguir subiendo porque viene de una tendencia alcista, el precio podría rebotar en esta zona, ¿sí? En ese bloque no es ni más ni menos que el generador del primer rompimiento, de este rompimiento, ¿sí? Ahora, pensando en eso, ¿nosotros podríamos operar este bloque? Sí, pero el precio nos estaba rompiendo estructura y nosotros esperábamos que el precio hiciera un retroceso más profundo. Entonces, a esta operación nosotros lo dejamos pasar.
la vamos a marcar de igual manera para que veamos si el precio alcanzó a pagar el 1.2 en ese impulso, ¿no? Vamos ahí, fíjense, si el precio entra sin estopearnos y llega hasta acá, nos estaría pagando nuestro primer 1.2. No es una operación que nosotros hayamos hecho, realmente yo esperaba que el precio me rompiera la estructura de un minuto completa, este mínimo que está acá abajo, para indicarme que empezaba a hacer un retroceso profundo y ya yo podía tirar mi FIBO correctamente. Fíjense como el precio ahí llega prácticamente a la zona en donde nos pagaría el 1.2 y en ningún momento nos había estopeado, ¿sí? Ahí el precio prácticamente pagó con lo justo el 1.2. Bien, no lo operamos, nosotros seguimos el precio, ¿sí? Y en esa zona y cuando cierre, perfecto. Fíjense, el precio nos rompe la estructura de un minuto a la baja. Entonces yo ahora puedo decir, bárbaro, en 15 minutos, yo ahora sí tengo, vamos a marcarlo bien acá, tengo inicio y final de rango. Entonces, todo esto era mi rango que está dividido en dos fractales. Excelente. Y nos vamos a concentrar ahora en esto. Si yo entiendo que ese es mi rango de H1, yo veo dos cosas. Que por debajo del 50% tengo dos zonas potables para que el precio llegue y se me alinee en compras, como viene siendo la tendencia. Una era el decisional y el que decide romper la estructura. Y una segunda zona era el extremo, ¿sí?, del rango de 15. Entonces, en esas dos zonas, yo iba a esperar que el precio llegue y me haga patrones alcistas en un minuto para comprar. Era correcto hacer eso. Ahora, nosotros estamos en la zona alta, ¿sí? Todavía no hemos llegado al 50%. Entonces, nosotros qué podíamos pensar viendo eso, y el precio por lo menos debería llegar al 50%, lo sabemos decir muchas veces, ¿sí? Y fíjese en dónde estaba el 50%. Entonces yo podría ir vendiendo hasta llegar a esa zona. Claro que sí, podemos vender. ¿Y dónde venderíamos? A ver, vamos acá. Si nosotros estamos viendo que el precio nos rompe en esta zona, nosotros tenemos un order block decisional y vamos a marcarlo en esta zona. Este order block tiene imbalance y es el que decide romper la estructura. Nosotros aquí podríamos operar. Bien, vamos a esperar que el precio nos haga un retroceso para saber hasta dónde llega, porque en una de esas toca antes del 50% y nosotros ya no podríamos operar en ventas. Perfecto. Aparentemente el precio está haciendo un retroceso, le vamos a dar un poquito más para que lo podamos ver correctamente. Bueno, imaginemos que eso es un retroceso. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a tirar un FIBO desde el máximo hasta el mínimo en un minuto, ¿sí? Máximo acá arriba, mínimo acá abajo. ¿Y qué podíamos pensar nosotros? Bueno, nosotros este order block, ¿sí?, está por debajo del 50% del FIBO. Yo no lo puedo tomar, ¿sí?, porque no cumple mi regla, que los order block importantes van a estar por encima del 50% de mi Fibonacci de un minuto. Bien, así que yo a esto lo descarto simplemente por eso. Y si me concentro en este que tiene imbalance, pero yo lo marco así grande, ¿sí? Entonces, para mi criterio, esta era la mejor zona para que yo pudiera vender hasta la zona por lo menos del 50% del FIBO. Bien, aclarado eso, vamos a correr el precio. Esto se podía dar, pero para mi criterio no estaba dentro de la zona que a mí me hubiera gustado vender, ¿sí? Estaba mucho más abajo y no lo desestimé, totalmente lo desestimé. No quise entrar en ese order block, ¿sí? Y yo quiero que veamos qué pasó si yo lo marco desde el inicio hasta el final, hasta ahí, y veo si nos paga el 1.2 que nosotros buscamos, ¿sí? Controlamos eso.
esa orden la pueden haber tomado, ¿sí? Algunos, yo no, porque no está dentro de mis parámetros, pero la realidad es que el precio paga esa orden correctamente, por lo menos el 1.2 lo paga perfecto. Bueno, pero para mí eso no era un order block importante, ¿sí? Por la zona en la que estaba. Para mí sí era un order block importante este. Y me protejo por el máximo porque no me gusta, porque este order block no me tomó liquidez de mínimos anteriores. Entonces el precio podía llegar más a adentrarse adentro. Entonces yo ahí es donde yo elijo entrar el día de hoy. Cumplía con todos mis parámetros, ¿sí? En este caso decidimos entrar con 3 contratos y esa es la orden que yo voy a tomar. A ver, si yo entiendo que el precio está yendo acá arriba, ¿sí? Yo podría haber tomado compras, ¿sí? Pero para comprar en contra de lo que me está diciendo el precio, yo por lo menos voy a esperar que el precio me haga 2 rompimientos. Este era el primero. Y fíjense cómo correctamente el precio entró a un bloque que tenía imbalance y que decidía de romper la estructura. ¿Sí? Perdón, marqué mal. ¿Sí? En esta zona teníamos un order block que decidía romper la estructura. Y si yo lo marcaba de esa manera y lo operaba, el precio me volvía a pagar el 1.2. Vamos a controlarlo. ¿Sí? Vamos acá, desde el Open, protegido por el mínimo. Y vamos a ver si ese orden lo paga el 1.2. Lo pago perfecto. Ahora, bien. Ahora, yo eso no lo puedo operar porque primero es un solo rompimiento. Y si yo me quiero garantizar de eso, voy a esperar un segundo rompimiento. Y el segundo rompimiento lo hizo en esta zona. Bien. Pero no nos dejó un bloque con imbalance. Así que dejamos pasar confiando que el precio va a llegar acá y desde ahí va a hacer la reacción para abajo y nos va a pagar lo que nosotros buscábamos. Perfecto. Sacamos el FIBO. El precio nos activa la orden. Nosotros lo único que debemos hacer es mover nuestro TP donde debe ir, mover nuestro drop y nuestro TP. Y bueno, y confiamos en esa orden, ¿sí? Estaba confirmada con rompimiento bajista y además el precio no había llegado al 50% del rango. El precio tiene que venir por lo menos a este bloque. Yo espero en Marmone y espero que el precio haga eso, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el precio? ¡Pum! Me estopea. Perfecto, me estopea. Y ahora nos vamos a concentrar un ratito en esto. ¿Por qué el precio se da vuelta desde esa zona y va y no me respeta la estructura de un minuto como debería respetar? ¿Sí? Sin llegarme. Y vamos a agrandarlo porque quiero que lo vean bien. ¿Sí? El precio mínimo tiene el máximo acá arriba. El precio pequeño retroceso y vuelve a salir para arriba sin llegar a las zonas que yo tenía marcadas. Ni siquiera llegó al 50% del Fibonacci. Y es muy simple, muchachos. Esta zona es una zona de soportes y resistencias, ¿sí? En donde el precio reacciona una vez, reacciona dos veces, reacciona tres veces, cruza con fuerza, viene y reacciona para seguir subiendo. Yo opero Smart Money, yo no opero soportes y resistencias, así que yo a esto no veo. Lo que podría haber visto yo, y yo podría haber visto un breaker, que es un order block que el precio respeta de un momento, ¿sí? Esto, perdón, que lo marqué mal, acá, con esto. Respeta, ¿sí?, la zona por un momento y luego la rompe con fuerza. Entonces, ese order block yo sí lo hubiera tenido en cuenta para operar en compras, pero el precio no me llega. El precio no llega acá, no llega al order block decisional, no llega al order block extremo. Desde la zona de soporte y resistencia se me da vuelta. Entonces, ¿puede pasar eso, muchachos? Sí, puede pasar. ¿El Smart Money tiene en cuenta zonas de soporte y resistencia? No. Yo no me salgo de la técnica que utilizo para operar. Entonces, nada, fue stop, bárbaro, es parte de la estadística. Yo no hice nada mal en la forma de operar que tuve el día de hoy. ¿Sí? Simplemente
el precio decidió rebotar en una zona de soporte y resistencias y decidió de irse para arriba, siguiendo con la dirección que el mercado nos mostraba, ¿no? Recuerden que la intención del mercado es ir a mitigar este máximo de H1, porque si nunca pudo romper por debajo de H1, siempre le tomó liquidez y en 15 minutos nos sigue haciendo rompimientos alcistas, y su intención es venir a mitigar este máximo de H1, ni más ni menos. Entonces, en base a eso, nosotros seguimos, listo, perfecto, el precio nos acaba de estopear, nosotros no hacemos nada, nuestra orden estaba bien puesta y era correcta, vamos a seguir con el precio. Ya teniendo en claro la dirección que quiere tomar el precio, nosotros que decimos, bueno, en este momento, y vamos a sacar esto también, nosotros en este momento tenemos un nuevo rompimiento de H1, perdón, de una hora, con máximo, con rompimiento estructural, con mínimo, ¿sí? Y vamos a esperar que el precio intente hacer un retroceso. Nada me indica que el precio va a hacer un retroceso. Tranquilamente esto puede seguir subiendo. Para todo esto eran las 13:09. Ahora, si yo quisiera operar fractales de ese rango de un minuto, mi última zona, que había hecho un retroceso, era ni más ni menos que esta. Hizo un retroceso, tomó mínimos anteriores y a partir de ahí me rompió la estructura en esta zona. Entonces yo podía decir, bueno, este bloque es interesante para operarlo. Yo no voy a hacer eso. Si yo voy a seguir operando alcista porque entiendo que el precio va a seguir subiendo, lo que voy a esperar es que me haga dos rompimientos. Cuando el precio me haga dos rompimientos, voy a entender que el precio quiere seguir yéndose para arriba en busca de este mínimo aceleradamente, de este máximo, perdón, de 15 minutos o el máximo de una hora, y el precio va a seguir subiendo. Entonces, fíjense que si yo hubiera tomado esta orden, ¿sí?, el precio no me hubiera estopeado, pero de momento no me estaría pagando. Nosotros necesitamos ver cuando el precio realmente nos rompe la estructura. ¿Y cuál sería la estructura que tiene que romper? Y la primera estructura que tiene que romper el precio es esta, ¿sí? Cuando lo rompa con cuerpo, yo voy a entender que el precio a partir de ahí ya hizo un primer rompimiento y voy a esperar unos segundos para volver a operar alcista. Fíjense, rompe con cuerpo. Entonces, yo no voy a entrar en la primera, o no vamos a entrar en la primera, vamos a entrar en el segundo rompimiento, porque el precio puede tomar directamente o hacer lo que se le dé la gana y recién dar una entrada. Para esta hora ya eran las 13:50 y yo me salía de mercado a las 14 horas. Hasta esa hora opero, ¿sí?, respetando mi plan. Ese sería el horario en el que yo debería operar. Independientemente de eso, yo estoy mostrando la operativa y entiendo que si el precio me rompía este alto nuevamente, era el segundo rompimiento y yo ya podía tomar decisiones de comprar. Bien, y vamos a ver qué es lo que sucedió. A ver si nos da la oportunidad de hacer compras. Perfecto. El precio rompe la estructura por segunda vez y me freno ahí, ¿sí? Order block extremo con imbalance, ¿sí? Por abajo no había absolutamente nada. Ese order block nos toma, y vamos a marcarlo, liquidez de un mínimo, ¿sí? Nos rompe estructura interna y nos rompe estructura externa. Entonces, nosotros ya podíamos identificar este order block como una zona correcta para que nosotros le pusiéramos una orden y buscáramos el 1-2. Esa era la zona a operar ya después de que el precio nos hizo un segundo rompimiento al alza. Bien, porque entendemos que el precio quiere seguir subiendo, no va a hacer ningún retroceso. Entonces a partir de ahí, yo ya a esta hora no estaba poniendo órdenes, pero porque son las 14:13, yo sí les quiero mostrar qué pasó con esa orden si nosotros lo hubiéramos tomado y podríamos haber hecho Smart Money con eso. Fíjense, prácticamente 10 contratos, en este caso 9, para que no pasarme de los $100. Y vamos allá, vamos a ver qué sucedió con esa operación, a qué hora llegó. No la tomamos, muchachos, nosotros fuimos con el stop primero y nada más, ¿sí? Un stop que no fue por error de análisis, simplemente porque el precio decidió hacer otra cosa desde otra zona y ya está, no hay nada que hacer.
Este es un decisional que rompe la estructura, pero este decisional no tiene ninguna toma de liquidez como este. Entonces yo lo tengo que omitir a ese decisional. Perfecto, el precio nos toma la orden. Nosotros vamos a mover nuestro stop donde debería ir y nuestro TP a donde debería ir. Bueno, sí, Gaby, pero estamos haciendo Smart Money. ¿Por qué en lugar de salir tener 1-2 no buscamos que realmente el precio venga a mitigar ese máximo de H1, que sería este, si esa es la zona que tiene que ir a mitigar? Sí, es cierto, podríamos hacerlo ahí. A modo solamente de, para que lo vean, ¿sí? Si se puede poner un TP ahí y sabiendo que yo prefiero salirme en el 1-2 y suficiente para mí, ¿no? Bien, que se entienda que esta operativa no la hice porque ya estaba fuera de mercado, fuera de horario, mi día terminó con una stop. Bien, ahí el precio ya nos paga el 1-2 de este bloque, ¿sí? Ya pagó el 1-2, se acabó el día operativo, ahí podríamos haber salido con una stop y un profit, pero por supuesto que yo no tomo esa operación porque el precio no me lo permitió el horario. Bien, pero vamos a dejar de desarrollar y a ver qué pasó con esa operación, ¿sí? Si se hubiera podido dejar correr o qué podríamos haber hecho. Fíjense como el precio empieza a salir acelerado. Después de estar un rato aquí en rango, el precio empieza a salir para arriba. Y fíjense qué operación, ¿no? 526 dólares, casi 700 dólares esa operación, dirigiéndose a donde tenía que ir el precio, a tomar el máximo de H1. Bueno, independientemente de todo lo que pasó, he mostrado por qué yo me voy a stop hoy. No fue un error de análisis, simplemente fue un stop estadístico de lo que yo operaría en el día de hoy. Bien, no hay más nada que mostrar. Yo creo que lo que haga el precio de ahora en más, mañana veremos qué decisiones se toman, ¿sí? Y bueno, dejamos el video ahí. Ya creo que todo el mundo entendió la manera de operar cuando el precio está alto y teniendo que la intención del mercado, ¿qué podríamos hacer? Fíjense que el día fue totalmente alcista y en ningún momento vino a tomar zonas en las que uno lo esperaba. Directamente de zona de rebalanceo o soportes y resistencias, ya ven como quieran, el precio empezó a subir. Bárbaro. Este día nosotros no pudimos hacer una buena operación, hemos dejado pasar otras que para nosotros no cumplían con nuestros criterios para tomarla y terminamos el día yéndonos con un negativo que no afecta en absolutamente nada a lo que es la estadística de la estrategia que nosotros hacemos. Bueno, muchachos, ese es el video de hoy, espero que les guste, no se olviden darle like, no se olviden de recuerden que en el video les voy a dejar el canal de Telegram para comunidad donde podemos charlar de la estrategia, podemos charlar de los análisis semanales que hacemos, de la Smart o del trading en general, ¿sí? Necesiten preguntar, pueden preguntar que vamos a responder a medida vayamos recibiendo las preguntas. Que tengan ustedes muy buenas tardes, nada más que mostrar por hoy. Y mañana nuevamente en el análisis de mercado, el de la inmediatamente, para ver cómo encaramos el día siguiente. Que tengan ustedes muy buenas tardes y nos vemos mañana. Hasta luego.